Hola, mi nombre es María José Martínez y soy del grado 11A. Siempre se dice que la mejor manera de combatir la pobreza y la violencia es con educación. Lo que nunca se aclara es si la educación la deben recibir los pobres para seguir siendo pobres pero con buenos modales, o si también la deben recibir los que hacen que haya más pobres para empezar a preocuparse para que no los haya. Esta es una frase de Diego Caputo que me llamó mucho la atención porque en solo esta frase se demuestra la desigualdad entre dos clases. Según la frase, los pobres y los no pobres, los ricos. Bueno, en esta presentación voy a hablar sobre la desigualdad en la educación y la base del problema de la desigualdad en la educación es la economía. Bueno, primero que todo, ¿por qué es tan importante la educación? Bueno, la educación tiene muchas implicaciones en la vida de las personas y también ayuda a nivelar las desigualdades económicas y sociales de un país. Pero ¿por qué si la educación nivela estas desigualdades, por qué no lo está haciendo? Porque hay desigualdad en la misma educación. También se ha demostrado que el conocimiento es un factor muy importante para la producción. Por ejemplo, si una persona tuvo un estudio de muy buena calidad y después tuvo estudios superiores, lo más probable es que obtenga un trabajo, un buen puesto de trabajo, y si obtiene un muy buen puesto de trabajo, obtiene un muy buen salario, y el salario define su situación financiera. Entonces, ¿por qué la economía afecta a la educación? ¿Qué tiene que ver? Pues todo empieza por la base, por la desigualdad de los ingresos de las personas, del salario. Entonces, si hay una desigualdad de los ingresos de las personas, es donde se forman las clases sociales, la alta y la baja, los de mayores ingresos y los de menos ingresos. Entonces, eso también define la capacidad de pagar una educación de buena calidad. Esto está totalmente, va más allá del control de los estudiantes. Entonces, pues se han demostrado estudios que efectivamente las situaciones económicas de las personas influyen mucho en la desigualdad de la educación. ¿Por qué? Porque si una persona si un joven viene de una familia con una situación financiera mala, entonces no se puede esperar mucho de la calidad de educación en la que el niño va a estudiar. Entonces, si los padres tuvieron una calidad de educación baja, eso se ha reflejado en el hijo. ¿Por qué? Porque se han realizado estudios de que el 8.17% de los jóvenes de estratos bajos, que las familias no han tenido tampoco una educación de calidad, se ha demostrado que estos jóvenes han demostrado deficiencias en el ámbito lógico-matemático. Entonces, esto económico también ya se está reflejando en las capacidades del joven en cuanto a lo académico. Y bueno, el Estado no está haciendo absolutamente nada para mejorar este problema, porque el Estado, pues el deber del Estado es subsidiar a las instituciones públicas. Es algo que no está haciendo y es preocupante. Es necesario implementar instituciones de buena calidad, lo cual en Colombia, por lo menos públicas, son nulas. Y eso es lo que está causando la desigualdad. Por ejemplo, bueno, un ejemplo que demuestra la desigualdad en Colombia en la educación es un programa que se llama Serpi lo Paga. Serpi lo Paga es un programa que otorga 10.000 becas a 10.000 estudiantes con los mejores puntajes del ICFES de estratos bajos. El ICFES es un examen de estado y el cual evalúa la capacidad lógico-matemática, la capacidad de analizar, competencias ciudadanas. Es el mismo estado para todos los estudiantes de Colombia. Entonces, con solo decir eso ya
nos está demostrando una desigualdad. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen la posibilidad de estudiar en un colegio de muy buena calidad, un colegio privado, y hay otros que no tienen las mismas situaciones económicas o financieras como para pagar un colegio de buena calidad, entonces les tocó estudiar en un colegio público. Pero ¿qué pasa cuando los colegios públicos no tienen una buena calidad gracias a que el Estado no los subsidia? Se genera de una vez una desigualdad de conocimientos y de capacidades. El ICFES califica el mérito y el esfuerzo del estudiante en cuanto al académico. Entonces, obviamente, las instituciones o los niños que van a instituciones con buena calidad van a tener muchos más altos puntajes del ICFES. ¿Y qué es lo que están buscando las universidades? Puntajes del ICFES o conocimiento, capacidades. Entonces, pues lo que las universidades van a buscar son los niños que tuvieron un mejor nivel educativo. ¿Y qué pasa con los otros niños? Por eso se está haciendo este programa de las 10.000 becas de Serpi lo paga, pero esto demuestra injusticia, porque no digo que esté en desacuerdo con este programa porque es muy bueno, le está dando un beneficio muy grande a 10.000 jóvenes, pero el Estado no está viendo más allá del problema, lo está viendo por encima y está tratando de solucionarlo por encima. Está dando 10.000 becas, pero no está viendo más allá del problema, no está viendo que hay niños que tal vez sus capacidades financieras no son buenas, que pueden vivir en una montaña, en un pueblo en donde les tocó, o sea, no es que ni siquiera lo hubieran elegido, es porque les tocó ir a un colegio específico y ahí tenía muy mala calidad, y eso no es culpa de ellos, es simplemente culpa de la situación financiera de la familia, y eso va mucho más allá del problema. Entonces, aquí es donde se genera esa desigualdad. Bueno, Colombia, como sabemos, es un país subdesarrollado. Para saber que un país es subdesarrollado o desarrollado, hay que tener en cuenta el crecimiento económico del país, el cual es el aumento del valor en la producción de bienes, el PIB o el Producto Interno Bruto. Bueno, la experiencia mundial muestra la existencia de una relación entre el nivel de desarrollo de un país y la fortaleza de los sistemas educativos. Entonces, el nivel de desarrollo de un país no va solo en lo económico, sino en lo educativo, porque la base de toda economía es la educación, y la base de la educación es la economía. Es como un círculo vicioso. Entonces, bueno, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico dice que un año de incremento en la escolaridad incrementa el PIB per cápita de un 4 a 7%. Entonces, efectivamente, la educación incrementa el Producto Interno de Bienes, la producción, como había dicho antes, el conocimiento influye mucho en la producción. Entonces, bueno, con respecto al texto Ser como ellos, de Eduardo Galeano, en este texto menciona a los países subdesarrollados o del tercer mundo como viendo a los países del primer mundo como un ideal, como un sueño. Entonces, menciona una ansiedad de éxito de los países subdesarrollados al querer ser como los países desarrollados. Pero ¿qué es lo que hace esta ansiedad de éxito? Esto conlleva un alto costo social que después se encuentra en la marginación, en la multiplicación de la violencia, en la degradación de la vida. Entonces, este problema de querer ser como del primer mundo, tenemos que verlo más como algo malo, porque no podemos ser como un país del primer mundo si primero no tenemos en cuenta la base de eso, que es la educación. Y para eso tenemos que mejorar la educación o fortalecer nuestro sistema educativo, que sería una solución. Bueno, en conclusión, la economía es la base de toda buena educación, y si hay buena
pues si hay calidad de educación, va a haber un buen desarrollo económico. La situación financiera de las familias influye muchísimo en la desigualdad en la educación del estudiante. Bueno, el gobierno no está haciendo absolutamente nada y es lo más preocupante. Él está prestando mucha más atención a la guerra que a los problemas que en realidad importan, que es la educación, si quiere tener un mejor desarrollo económico. Bueno, y la educación influye mucho en el desarrollo de un país. Entonces, pues mi punto de vista es que definitivamente si queremos tener un desarrollo económico, tenemos que fijarnos más desde la base del problema, que es la educación. Pero ahí también hay muchas más cosas que van más allá de eso. La diferencia de salarios, de ingresos. Entonces hay muchos problemas de base que hay que arreglar para poder así construir un mejor desarrollo y poder llegar a lo que queremos ser, un país desarrollado, lo cual es muy difícil si no empezamos por lo básico. Bueno, muchas gracias.